Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta velada poética excepcional que nos ha propuesto la librería Ares, que es nuestra colaboradora habitual. Le agradecemos que haya confiado en nuestro Ateneo de la Bahía para divulgar la cultura, que es lo que nos une. Al Ateneo ya le conocen. Llevamos unos años promoviendo el interés por nuestra historia, organizando conferencias, presentaciones de libros y todo lo que tenga que ver con los orígenes del Campo de Gibraltar. Se imparten clases magistrales gratuitas por el doctor en Historia, José Veneroso, vía digital y presencial, como la que tendremos dentro de poco en el Centro de Participación Activa de la Atunara. Nuestro agradecimiento, como no, a la Unión Deportiva y a su presidente, Manuel Vilches, que nos ofrece estas instalaciones para que podamos disfrutar de actos como el de esta tarde, que además está patrocinado por el Grupo Ubago. El invitado es el poeta venezolano David González Lobo y su poemario Frágiles. Nos acompaña también Carlos Fernández Serrato, un linense que vive en Sevilla desde hace varios años. Él será el que haga la presentación del poeta. Pero yo quisiera ofrecerles una semblanza de él, de Carlos Fernández Serrato. Es doctor en Filología Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Sevilla, en donde imparte clases de Teoría de la Comunicación en el grado de Periodismo. Se dedica principalmente a la crítica literaria y a la cultura pop, y ha publicado varios estudios sobre poesía de la generación del 70, entre los que destacan La mirada de Orfeo, entre poesía e imagen de los iconotextos del poeta Genaro Talents, y que fue galardonado nada menos que con el premio Gerardo Diego de ensayo literario. Ha publicado diversos libros, entre ellos ¿Cómo se lee un poema visual?, Retórica y poética del experimentalismo español, Cantos rodados, etc. También ha participado en capítulos de varios libros. Es articulista en revistas científicas de información y comunicación, de desarrollo social, de audiovisual y otras. Como doctor ha dirigido varias tesis y ha formado parte en diversos proyectos de investigación. Como poeta ha editado los libros Fulgor y Fiebre y La fiera poesía. Contamos también con la presencia del guitarrista Helio Caravaca, un joven ya profesional que ilustrará musicalmente los poemas de David Lobo, al que pasa ya a presentar Carlos Fernández. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Amalia. Bien, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer ver una sala llena en la presentación de un libro de poemas, porque no suele ser habitual, no solamente aquí en La Línea, ¿no?, sino en cualquier otra parte, en cualquier ciudad, ¿no? Parece que ahora las presentaciones de libros son acontecimientos mínimos, casi, ¿no? En fin, ya digo que ver la sala llena me parece algo emocionante, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, algo que me da fe en el poder de la literatura. Para mí es un placer muy grande presentar a David por varias razones, ¿no? La primera porque es aquí, en La Línea, ¿no? Y yo soy linense. Nosotros nos conocimos en Sevilla, gracias a Rosario Pérez Cabañas, excelente poeta. Bueno, mi poeta particular. Y allí trabamos una amistad que, se basó fundamentalmente en el aprecio por su trabajo poético, por su bonomía, porque además de ser un excelente poeta es una bellísima persona, ¿no? Y andando el tiempo, las casualidades, resulta que viene a La Línea, da clases en el Instituto Mar de Poniente, se entera de que yo soy de La Línea, de que yo di clases en el Instituto Mar de Poniente y que además estudié también allí, porque mi generación fue la que
mi promoción, quería decir. Mi promoción fue la que inauguró el instituto. Estaba el Menéndez Tolosa en obras y COU lo hicimos en el Mar de Poniente, ¿no? Yo fui la primera promoción que salió del Mar de Poniente. Luego fui profesor en el Mar de Poniente. Y él es profesor en el Mar de Poniente. Entonces, bueno, esto era una cosa como casi de un contubernio inevitable, ¿no? Y a mí me apetecía mucho, ¿no? Aparte, la poesía de David, quiero decir, aparte de lo sentimental, que, en fin, tiene peso, aunque no queramos reconocerlo, la dimensión sentimental tiene mucho peso, ¿no? Y volver a la línea, estas casualidades son casi elementos de ficción, ¿no? De una historia, de una película. Bueno, es una cosa que emociona. Pero es que además David es un poeta fuera de lo normal. Su poesía es absolutamente brillante y además una poesía que conmueve profundamente. No sé hasta qué punto ni cuántos de ustedes están familiarizados realmente con la poesía contemporánea, con las nuevas voces que escriben en nuestro país o en cualquier otro, y con el giro de la poesía. Cuando hablo de poesía emocionante, poesía honda, no estoy diciendo que sea una poesía sensiblera, que sea una poesía cursi, ni que sea una poesía insoportablemente autoritaria, hablando de, en fin, de lo sublime y lo importante. No, estoy hablando de que es un escritor cuyos poemas se cuelan dentro del lector y se quedan ahí resonando, 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 resonando. Y a mí eso me parece muy difícil de conseguir, ¿no? Y de hecho, en la poesía contemporánea no hay mucha gente que sea capaz de hacerlo. Cuando digo resonando es porque este libro, que parece un librito, sin embargo no lo es, ¿no? Es decir, la poesía no puede leerse como se lee una novela. No hay una historia, aunque en este libro sí hay una historia o varias, ahora lo comentaré, porque no se lee como se lee una novela, ¿no? Un poema es un acontecimiento. Cada vez que se lee un poema, el poema es diferente. Porque, como decía mi maestro Genaro Talens, el poema no es más que una máquina de producción de sentidos. Y es el lector el que termina el poema, ¿eh? Desconfíen ustedes, diga lo que diga David y diga lo que diga cualquier otro poeta, no le hagan ni puñetero caso. El poema es una invitación a que el poema se haga en la lectura interior de quien lo lee, ¿no? Ahí es donde el poema realmente termina, ¿no? Por eso, mientras que no es posible cualquier interpretación de una novela realista, por ejemplo, ¿no? Una novela de Galdós, se puede interpretar de muchas maneras, pero no de todas. Sin embargo, un poema, un libro de poemas se puede interpretar de formas infinitas. Cada lectura de un poema es un acontecimiento íntimo. Entonces, claro, el lector de poesía no es un lector que atienda a algo que cuenta a alguien, le cuenta una historia y le dice, ¡oye, qué bonito!, ¿no? No es eso. Es alguien que está haciendo el poema mientras lo lee. Por eso, crear un poema que resuene dentro de un lector es una tarea muy difícil y una tarea muy larga en el tiempo y que no siempre acaba felizmente, ¿no? Ya se sabe que para escribir y publicar un libro hay que escribir centenares, miles de poemas y tirarlos a la basura antes, ¿no? Se cuenta la anécdota, contaba la anécdota, me acuerdo, lo pueden ver todavía en un documental antiguo de televisión española sobre Antonio Machado, de la niña, creo el documental es del 73 o así, la niña de entonces, de la pensión donde vivía Antonio Machado en Segovia, en su etapa de Segovia, al final ya casi de su no al final, pero bueno, ya en una edad muy avanzada, poco antes de marcharse a Madrid, ¿no? Vivía en una pensión en Segovia, nadie sabía entonces en Segovia quién era Antonio Machado, daba clases de francés en el instituto, ya era un poeta muy reconocido y muy respetado, pero en Segovia nadie sabía quién era aquel hombre triste que andaba por las calles, ¿no? Y la señora mayor, ya con 90 años en el 73, que entonces era una niña cuando Machado vivía en la pensión familiar de su familia, ¿no?
pues nos comenta la imagen que ella tenía de Machado y de cómo ella podía haberse hecho rica, decía, me podía haber hecho rica, porque yo era quien ayudaba a limpiar la habitación de Antonio Machado, de don Antonio, que era un hombre muy educado, muy callado, muy discreto, y todos los días le tiraba una papelera entera llena de papeles arrugados, ¿no? Dice, y él siempre pasaba la tarde, por la mañana iba al trabajo, a su instituto, y la tarde la pasaba fumando, escribiendo y tirando los poemas a la papelera, ¿no? Bien, cuando uno lee una pequeña expresión lingüística de varios versos, de unas decenas de palabras, uno piensa que eso es fruto, bueno, de la tontería aquella de los románticos, ¿no? De la inspiración y tal. Los poetas románticos eran todos unos mentirosos. Ningún poeta romántico escribió jamás nada como fruto de la inspiración divina ni misteriosa. Eso es mentira, eso es absolutamente falso, ¿no? Como el sueño de Coleridge, ¿no? Que se dice que se despertó y había soñado Kublai Khan y lo escribió del tirón. Mentira, mentira cochina, eso es falso. Eso es el rollo de los románticos. De la teoría del genio, ¿no? Es que yo soy diferente, pero yo soy poeta, yo soy un genio. Nada de eso es cierto, ¿no? La poesía es escritura y tirar la escritura a la basura. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el poeta es cristalizar algo que no entiende. El lenguaje no es nuestro. Nosotros no somos dueños del lenguaje. El lenguaje social es heredado. Viene lleno de palabras, ¿no? Voy a poner un ejemplo idiota, pero yo creo que es muy sencillo. Yo no soy racista, pero si aquí hubiera a lo mejor alguna persona de origen chino y yo digo, os han engañado como chinos, sentiría esa frase como un insulto. Sin embargo, yo no soy racista. La frase sí lo es. El lenguaje es social, es heredado, ¿no? Entonces, claro, el poeta, y eso ya lo decía Becker hace muchos años, el poeta siempre está luchando contra el lenguaje establecido, contra la forma de contar las cosas, buscando escribir algo que él está sintiendo de alguna manera, porque hay dos formas de conocimiento, el conocimiento racional y el conocimiento sensible a través del arte, ¿no? O sea, a través del arte nosotros conocemos, cuando contemplamos el arte, pero también cuando hacemos arte estamos conociendo. El poeta generalmente entra ahí con un impulso y al final sale de él probablemente con alguna otra idea que no sabía que tenía, ¿no? Entonces el poema es una cristalización. Es el efecto de la experiencia de vida, de la manera de reflexionar sobre su sentido del mundo, sobre su lugar en el mundo. Y eso en los poemas de David González Lobo se nota de una manera clarísima, ¿no? Aquí hay una evocación del pasado, una conexión con el presente y una reconstrucción de su vivencia íntima. Pero claro, si nos contara su vivencia íntima, nos importaría un pimiento, ¿no? Porque la vivencia íntima de cada persona es simplemente irrelevante. Nos creemos el centro del mundo, pero en realidad lo que nos pasa le pasa a todo el mundo y no tiene el más mínimo interés, por lo general, ¿no? Salvo que uno esté luchando en la guerra de Ucrania ahora mismo, ¿no? Donde seguramente la cosa es bastante trágica y no es nada habitual para ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Pero lo que hace el poeta, y voy a citar otra vez a mi maestro Genaro Talens, no es hablar de sí mismo, sino desde sí mismo. Entonces, lo que es la poesía y lo que hace la poesía de David, como la de todos los grandes poetas, es la de filtrar el mundo a través de la emoción y de la reflexión, también de la intuición, también de la casualidad, un elemento importante en el arte que no se suele tener en cuenta, ¿no? Y cristalizar algo en un discurso que es comprensible por el otro. Es decir, en un idioma, en un lenguaje, ¿no? Y en una serie de convenciones métricas, rítmicas, genéricas, y nosotros recibimos. Pero lo bueno que tiene la poesía y que no tiene la novela, que tiene otras virtudes, es que la poesía es imposible de resumir. Yo no puedo decir, no puedo hacer un resumen del poema Descanso. Si hago un resumen del poema Descanso, acabo de cargármelo.
Yo no puedo contar, resumiendo, la historia de un libro de poemas cuando lo he leído. Cuando yo hago crítica literaria, que por cierto escribo de vez en cuando en Infolibre, por si quieren ustedes leerlo, cuando hago crítica literaria yo no puedo contar la historia que yo estoy viviendo mientras estoy leyendo los poemas. No puedo contar eso, porque eso es, como digo antes, un acontecimiento único. Jamás se repite la misma lectura de un poema, de un libro de poemas, 2 veces. Nunca. Entonces, claro, esto no es un libro pequeño. Esto es un libro de una experiencia vivida, sentida, reflexionada, evocada, de muchísimos años. Es fruto también de las lecturas. Es fruto de lo que le ha pasado también en el presente, lo que le pasó con el futuro. Es fruto del trabajo en la memoria. Sepan ustedes que cuando recordamos algo siempre es mentira. Eso lo habrán comprobado ustedes cuando están con un amigo. ¿Te acuerdas de cuando nosotros... Pepe, ¿te acuerdas tú de cuando nosotros no sé qué? Y tú lo cuentas y dices, sí, pero no fue así exactamente, ¿no? Cada uno recuerda las cosas de una manera distinta. El recuerdo es una reelaboración de la memoria, ¿no? Entonces este es un libro, en un sentido, en fin, tomándome mucha ligereza, diría que es proustiano, ¿no? Esa Magdalena que le lleva a él a hablar de su pasado en Venezuela, conectado con su presente aquí, las figuras de su padre, de algunos personajes, etcétera, 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 ¿no? Pero el libro será lo que ustedes quieran que sea. Será lo que ustedes quieran que sea. Y desde luego el poema no se lee una sola vez, ni el libro de poemas se lee una sola vez. Ni siquiera el libro de poemas tiene por qué leerse de manera lineal y en una sola sentada, ¿no? El poema es una constante, o exige una constante revisitación. Si ustedes revisitan un poema y la segunda vez que lo leen no les dice nada, entonces el poema es malo. Ya está. Da igual si han entendido el poema, porque el poema sea un poema hermético o tal, o si no lo han entendido, lo dejan de entender. Si a la segunda lectura un poema no les plantea un interrogante, no les conmueve de alguna forma, no les hace pensar otra cosa, entonces no es un buen poema. Por eso, cuando leemos poesía, leemos los poetas y las poetas que nos gustan, no lo leemos una vez, lo leemos centenares de veces, no sé cuántas, ¿no? Eso para aclarar el hecho de que este libro es un libro de esos que permanecen, ¿no? ¿Quién es David? Bueno, he preparado 3 paginitas, no se preocupen que está letra 14, por aquello de de hacer el ritual y tal, y ya está, ¿no? Y le presento mi lectura de David. David quiere que, con la compañía de nuestro amigo Helio, musical, la poesía es música fundamentalmente, pues haya un diálogo entre sus poemas y la música, y que luego conversemos si les parece bien a ustedes, ¿no? Y yo voy a dejar un poco mi lectura aquí breve. Bien, bueno, ya sabemos que nació en Venezuela, en Barinitas, que comentábamos antes que por ahí circula la idea de que es la cuna de los poetas venezolanos, y me estuvo comentando que es verdad, ¿no? Que han nacido muchísimos poetas y tal y cual, ¿no? Ha publicado ya varios libros, Frágiles no es su primer libro en absoluto, casi todos ellos en Venezuela y uno de ellos en Sevilla, el anterior a este, que era Dulcamara, ¿no? Y os voy a contar aquí lo que había escrito yo acerca de Frágiles. Frágiles es una estación más en el transcurso de un viaje poético que la escritura de David González Lobo emprendió con la calma y la discreción que necesita el arte. Su obra ha ido cristalizando a través de la relación del mundo interior del poeta con la realidad exterior, al yo lírico, de una manera peculiar. ¿Qué quiero decir con esto? Él es una persona. El que está aquí no es David González Lobo. Es lo que solemos llamar el sujeto lírico o el yo poético. Es una ficción. Aunque aquí esto está escrito en primera persona, esto es un ente ficticio. ¿Vale? Es un personaje más, el autor implícito que se suele llamar, ¿no? Hay una relación en su obra entre esa construcción del yo lírico, que es una ensoñación de David, como de cualquier otro poeta, a partir de su propia experiencia, incluyo también la lectura como experiencia, y en relación con el mundo exterior. Es decir, hay una constante retroalimentación de la construcción de un personaje, ese autor implícito, con el paisaje, con el paisanaje, con los recuerdos, con el agua, con la lluvia, con las flores, con
un familiar, con un vecino, con un determinado lugar, ¿no? Hay un diálogo ahí que va construyendo poco a poco ese nuevo ente que no es la persona de David González Lobo, sino el sujeto lírico de este poema, ¿no? A través de los fragmentos de una realidad vivida por el hombre particular, David González Lobo, y trasciende creando una ensoñación en la que no puede haber en la poesía, o que se insista a lo contrario, autobiografismo, sino la emergencia de un nuevo sujeto, el autor implícito con el que dialogamos tras la lectura de sus poemas. Es decir, nosotros, si no conociéramos a David, al terminar el libro, si el libro nos ha conmovido, nos ha dicho algo, tendríamos una idea de David González Lobo. Cuando conociéramos personalmente a David González Lobo, no sería la imagen que teníamos de David González Lobo. Es decir, el autor implícito lo construimos en nuestra mente y le damos una entidad. Y se convierte en una persona con la que hablamos, con la que dialogamos constantemente, ¿no? La escritura de David es honda. Quiero decir, es una escritura que reflexiona sobre grandes problemas, los problemas eternos del tiempo, del paso de la memoria, del desdibujamiento de la realidad, del amor, que también está presente con casi toda la poesía. Es honda, pero se puede ser hondo y pesado, o se puede ser hondo y leve, ¿no? Yo me acuerdo siempre de 6 ensayos para el próximo milenio de Italo Calvino, donde hablaba de que una de las características de la literatura de este milenio sería la levedad. La levedad no es la simpleza, sino el poco peso. Una pluma no es simple, pero es leve, no pesa. Sin embargo, es muy compleja. Entonces, su poesía lo es, ¿no? Si vamos releyendo los poemas, iremos entrando en distintas líneas de evocación hacia reflexiones sobre determinados temas, el paso del tiempo, la venganza, si acaso en algún momento, el amor, por supuesto, la muerte, la nostalgia, el sentimiento de la ausencia, lo perdido, lo reencontrado. Habrá un montón de temas, ¿no? Y luego comento que se cita en algún lugar del libro un célebre poema de Cecere Pavese, que es un poeta que a mí me fascina, bueno, y novelista y diarista, ¿no? El diario de Pavese es probablemente su mejor obra, su diario íntimo es probablemente lo mejor que escribió Pavese, y mira que escribió bueno. Y hay un poema maravilloso que dice: vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ¿no? Un poema fantástico, ¿no? Y Pavese fue el primer poeta europeo que hizo bien, después de Robert Browning, y dicen algunos como Borges, pero yo no estoy de acuerdo, que Kipling, ¿no? Pero en fin, la poesía lírico-narrativa, es decir, contar una historia y a la vez hacer una efusión lírica, una efusión sentimental, una efusión cuando digo sentimental quiero decir de expresión de los sentimientos, no quiero decir cursi, ni sentimentaloide, ni nada de eso, ¿no? Entonces la poesía de David es una poesía narrativa. Eso es muy, muy interesante, porque ancla pronto al lector. Ustedes pueden leer aquí una historia. Aquí hay fragmentos que nosotros inevitablemente vamos a rellenar con otros fragmentos de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia, de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, y vamos a construir una historia. No hay nadie que sea capaz de leer el libro sin inventarse una historia, que probablemente no es la que tiene en mente David cuando está trabajando cada uno de los poemas o cada una de las partes del libro, ¿no? Pero es una poesía narrativa, se cuenta historias. Eso es una manera muy habitual en la poesía contemporánea, que viene, ya digo, de la lección de Pavese, de contar historias en versos, ¿no? Pero claro, la pregunta, ya no voy a leer más, voy a cerrar ya, la pregunta es tonta, ¿no? Bueno, si está contando una historia, ¿para qué escribe versos? ¿No? ¿Por qué no me cuenta un cuento? Porque el discurso poético y el discurso narrativo son completamente diferentes. El discurso poético, aunque puede ser narrativo, introduce siempre un elemento de irracionalidad, de duda, de imprevisibilidad, de caos, de hueco, de desvío. Y es un relato el que se construye en verso, que implica más que los relatos de la novela realista al lector. De hecho, la gran transformación de la novela a principios del siglo XX es
la introducción de elementos de la retórica poética en la narrativa y obligar al lector a ser un lector participante o un coautor de la novela, ¿no? Porque eso en la novela realista no está, ¿no? Pero además la poesía es música, música, música. Si un poema no suena, segunda ley, es un mal poema. Eso no falla, ¿no? Pero ¿a qué suena el poema? Pues lo mismo que estábamos hablando antes, a la música interior de David González Lobo. ¿De dónde viene esa música? De muchos lugares. Puede ser de su relación con su padre, puede ser de la vista del fluir del río, puede ser del ruido de la lluvia cuando era pequeño, puede ser de escuchar rock and roll, o de escuchar a Bach, o de cualquier otra cosa, de escuchar el ruido de la calle, ¿no? Y la rítmica de la poesía de David me parece deliciosa. Utilizo la palabra con total intención. Es como una canción melancólica, una canción popular, melancólica, pero no triste. A eso me suena a mí, claro, a otro le sonará de otra manera, ¿no? Y ahora él, con toda su legitimidad, negará lo que yo he dicho. Dirá, te has equivocado. Pero da igual, da igual. Lo que sí está claro es que este es un gran libro. Este es un libro que les va a hablar a cada uno de ustedes. Eso es lo que diferencia la gran literatura de la mala literatura. Cuando yo leo un poema, o leo una novela, o asisto a una función de teatro, o escucho una composición musical, o veo una película, y me parece que eso lo podía haber dicho yo, entonces es que estamos ante una obra realmente honda y realmente artística. Eso es arte, y lo otro no. Esa es mi lectura. Ahora podemos discutir y podemos sacar las navajas, pero el caso es que este es un libro que no se va a leer y se va a quedar colocado en la estantería. Este es un libro que ustedes van a revisitar. Aquí hay experiencias humanas. Todas hemos vivido muchas cosas que están aquí. Cambian los nombres de las personas, cambian los nombres de los lugares, cambian la manera de mirar. Y a mí me gusta la manera de mirar de David González Lobo. Es una manera de mirar, ¿cómo diría yo? Quizá yo lo definiría estos poemas como, porque a mí me gusta mucho escuchar la lluvia, como oír la lluvia cayendo, ¿no? Eso es lo que me recordaba. Y cómo asuntos que pueden ser realmente intensos, graves y fuertes en la experiencia personal suya que han dado lugar a la reflexión para el poema, quedan como algo hermoso, como ese eco de que alguien está cantando algo melancólico, suave, ¿no? Ahí perdido en la lejanía. Esa es mi impresión. Totalmente vaga, naturalmente. Explicar el poema, decía, es un error. Es una cosa que no hace nadie que realmente haya entendido el poema. Porque el poema, cuando lo entiendes, es cuando es tuyo, ¿no? Yo ya me callo. Lo que hemos venido aquí es a escuchar los poemas de David y las interpretaciones musicales que van a acompañarlo y a conversar un poco sobre aquello que ustedes quieran. Buenas noches, queridos amigos. Estoy realmente emocionado que haya tanta gente aquí. Es un acontecimiento extraño en la lectura de un libro de poesía. Agradezco mucho a Carlos las palabras y sobre todo la última parte porque hace referencia a de donde yo vengo. Yo vengo de un país de lluvia, con lo cual mi poesía está llena de agua, como bien ha dicho Carlos, y no solamente está llena de agua, sino que está llena de plantas y está llena de la naturaleza. Conversando con mis alumnos hoy, hablaba del simbolismo representado en los poetas románticos, aunque suene extraño, y entonces mi poesía toma la naturaleza como una representación de la sentimentalidad o un espejo de la sentimentalidad. Entonces lo que ha dicho Carlos últimamente, que mi poesía es como oír la lluvia, me ha parecido muy acertado. Por supuesto que la construcción del poema no termina en lo que yo escribo.
es totalmente lógico y muy interesante lo que ha dicho Carlos, y ustedes serán los que van a completar la lectura de mis poemas. El libro mío está dividido en 5 partes, se llama Frágiles y está permeado por la fragilidad en cada una de esas partes. Una de esas partes se llama Páramo y habla precisamente de la desolación, pero siempre buscando una mano en uno mismo que lo acompañe. Es decir, la soledad la acompaña uno primero, se acompaña uno primero o se acompaña uno a uno mismo. Y luego tiene la amistad, el amor, la familia, todas estas cosas. Y luego viene una parte del libro que se llama De redes y raíces, que es mi familia. Y está también la muerte de mi padre como representación de mi libro. Está la memoria de mi padre ya después del duelo, de lo que significa el duelo. Aparece mi padre, la memoria, digamos, positiva de mi padre. Luego, como he dicho, viene mi familia. Todo lo que mi familia ha representado y lo que soy yo hoy tiene que ver con las mujeres de mi familia. Yo soy de una familia de mujeres que trabajaban cuando otras no trabajaban en la calle. Y eso es importante en la vida de uno. Y viene también, pues, el deseo, el amor, y por último viene el tiempo. Y todo eso, toda la poesía está construida con el tiempo, como Carlos decía. Y es muy importante porque lo que uno ve, lo que uno representa, no yo, David, sino todos los poetas, los que escriben, no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, sí tiene que ver, pero no tiene que ver, porque la representación final, lo que queda al final, es otra cosa. Y entonces ustedes la terminan. Lo que yo escribo no es mío propio, es de usted y de todos ustedes. Y yo lo que hago es buscar un lenguaje que aprendo y desaprendo. De eso se trata con la poesía. Yo no encuentro una forma, yo encuentro una forma posible. Es que es lo que comentaba Carlos. Y luego ustedes terminan. Es decir, que mi poema ustedes lo hacen, lo construyen. Y bueno, agradezco a la Unión Deportiva Cultural Linense, ¿se dice así? Ok, o al revés. Agradezco a la librería Ares que haya tenido la confianza de conducir y hacer un puente entre su librería, su magnífica librería, porque la librería Ares no vende papas como muchas librerías, vende libros e indica a la gente cómo, y te dice, no te lleves este libro, llévate este otro. Y eso no es muy común. No suele resultar común en ningún lugar. Y agradezco a mis alumnos, a mis compañeros y a todo el público que esté aquí acompañándome. Quiero decir que soy absolutamente despistado. Probablemente no haya agradecido a uno de los presentes aquí sus intervenciones, su cariño y su forma de presentarme. Pues agradezco a todo el que no ha agradecido porque soy muy despistado. Así que perdonadme, por favor. Voy a comenzar a leer de mi libro, pues en orden natural, Páramo, Páramo es una región desolada. En Venezuela el páramo está relacionado con la zona andina y es desértica, pero tiene unas plantas que son como un guante de gamuza que se llaman frailejón. Y ese guante de gamuza que se llama frailejón tiene una particularidad que echa una flor amarilla y dentro de ese mundo desértico y duro pues aparece una flor amarilla. Yo creo que con eso pintamos el mundo para comenzar. Voy a leer precisamente un poema que se llama Traes la luz. El que tenga el libro está en la página 16.
Perdón. Traes la luz. Estoy desnudo en un nido de paja y barro, sin dejar de ser mi hermano hambriento. Me das agua con el dedo y un insecto verde y brillante. Nos estremecemos por la sombra que se interna en el bosque, en la tierra gris, entre hojas de plata, y en el arco iris de niebla, en el rocío de la hierba. Esta sombra es el centro y se dilata. Esta sombra es el centro del ojo y se cierra. Esta sombra es el centro de un rayo o un diamante y cae ladera abajo. El poema que voy a leer a continuación del mismo libro, de la misma parte del libro, de la misma sección, se llama Tú tiemblas. Tú tiemblas. Te tiembla la voz, la boca y la camisa. Tiemblas en el cuaderno. Tú buscas en el agua, tú buscas en el espejo, tú buscas en el lecho. Tú das hielo y fuego como si fueras una historia que tu madre recuerda. Tú das imán y vuelo como si fueras la demencia de tu padre llamando a sus muertos. Tú das cuerpo y recibes otro como la madre de tu madre y las madres todas. Recomienzas con un dejo de ternura a buscarlo. Y para cerrar la primera parte de la lectura, voy a leer en la página 21 el poema Descanso. Buscas una rama de encina, un nido, o por lo menos la nervadura de una hoja nueva. En el espejo apenas quedaba un boceto de su piel, restos del calor de las manos y un trébol morado bajo la lluvia, el viento y la nevada. Un mirlo cruza entre los lirios y la hierba. El tiempo se rompe o se congela. Dime.
voy a leer ahora de la raíz se queda en los pájaros. Mi padre, cuando yo estaba escribiendo este libro, murió mi padre. Yo soy lento de escribir. Este libro lo empecé a escribir en el 2014 en Almedinilla, Córdoba, en el verano de 2014. Y el libro se ha editado en el 2022. Soy lento de escribir y lento para todo. Y no me preocupa ser lento. Bueno, el caso es que yo he sido, aparte de licenciado en filología, he hecho otra carrera técnica, soy jardinero, bueno, una cosa más grande de diseñar jardines y todas esas cosas, pero he sido jardinero. Y trabajé en el Jardín Botánico de Madrid, que fue un trabajo maravilloso. Toda la gente debería ser jardinero, deberíamos. Y quiero contar una anécdota. Mi padre a los 79 años, pues se perdió, Alzheimer. Y entonces le dijo a mi madre que yo había muerto, que yo, que tenéis aquí delante, había muerto. Y voy a leer un poema cuando mi padre murió en el 2015. Bueno, voy a leer lo que mi padre decía de mí y de un hijo que es perder un hijo. Pues para un padre tiene que ser tristísimo, ¿verdad que sí? Cualquiera que pierda un hijo sabe lo que significa eso. Pues nada, voy a escribir un poema que se llama Sombra, voy a leer un poema que se llama Sombra, que habla de este tema. Y digo que soy jardinero porque cuenta eso en el poema y yo no pude enseñarle el jardín botánico a mi padre, pero él me acompañaba en el jardín botánico, ¿ok? Página 29 para el que tenga el libro. Y el que no, que lo compre. Papá, yo quería decirte antes lo del jardín botánico, pero acabo de venir del sur y aquí todo es demasiado grande y me pierdo aún más. Le decías a mamá que yo había muerto y me llamabas en el sueño y en la vigilia. Como un animal me llamabas, porque el dolor de perder un hijo es un eco tristísimo. Intuías esa pérdida solo con las vibraciones de tu primera memoria. Me buscabas entre los pechos de tu madre, pero yo era solo tu hijo muerto cruzando el Guadalquivir. En la barca ibas tú hacia la gran laguna en mi cuerpo. Era yo una copia de las sombras dulces de tu espalda en el río. Cuando la red cae, el agua se va tan rápido y los senos quedan vacíos. Papá, yo quería decirte lo del jardín, pero ayer tú estabas conmigo cuidando los rosales. Aquí hablo de mi padre en mí, es decir, como si de mi cuerpo saliera una rama que me recuerda a mi padre. Volviendo al tema del jardín, de la arboleda, de los temas que a mí me han acompañado, de los temas no, de los espejos y de las referencias que han acompañado a mi poesía desde que escribo, pues aquí de mi cuerpo va a salir una rama que es mi padre. Yo cuando me afeito muchas veces digo, ese hombre que está ahí en el espejo, ¿quién es? Pero es que es mi padre, porque hasta en la forma de andar nos hemos parecido siempre.
El libro, en el libro está en la página 33, se llama Percepción. Se va uno desintegrando, busca de nuevo la tierra perdida, entra en esa franja de luz y tiene sed. Uno mismo se da la mano, entabla amistad, abre, cierra la puerta y da el paso, bebe y celebra la huella que borra la niebla. No es una fuente y brota, brota y no es una yema y florece. Uno y la luz se llena de ecos. Del otro lado cae la lluvia y lava la hierba. Te llamé y me oí y brotó una rama mía de tu cuerpo. Bueno, perdón, ahora voy a hablar de la memoria, digamos. Ya el duelo se ha cerrado, porque bueno, son muchos años de la muerte de mi padre, y ahora voy a recordar al hombre que era un orfebre, que era un tallador de madera, que era un gran nadador, que era una persona especial. Probablemente mi padre sabía más de Algeciras que muchos de nosotros, o de Sevilla, porque era un gran lector. Entonces, de ese hombre voy a hablar la última parte de esta sección del libro. El nadador, página 37. Cuando éramos pequeños íbamos con mi padre al río, todos estábamos muy preocupados. Ya veréis por qué. Oigo el roce de tu mano. Nos llevabas ladera abajo cuando el sol vibraba en la enramada densa del trópico. Te sumergías en el río Parángula, un destello y una onda fugaz. Mi hermano y yo enmudecíamos hasta que el lirio flotaba desde lo más hondo de la poza. Regresas en el aire con semillas. Nace la hierba, el musgo, la arboleda, la puesta de sol en el camino. Entrábamos en la casa cuando los pájaros de tu mano poblaban el cielo. En la página 38, tallas de madera. Mi padre, en vez de tener jaulas en casa, en las horquetas de los árboles ponía un racimo de plátanos o de frutas, porque mi padre no quería que los pájaros estuvieran enjaulados, ni yo tampoco. Tallas de madera. En la tienda, los días de lluvia eran una jaula muy pequeña. Quien ha oído 50 años los pájaros del trópico, abre una puerta y mete las manos en su corazón, como si los dedos fueran una horqueta de una rama y la palma
una mesa de frutas en la que cae y cae la música, la algarabía y la miel. Se asomaba al patio los días de sol y susurraba a los pájaros. Cuando faltaba uno en los espejos de la luz, esperaba la lluvia para tallarlo. Lo dejaba en la vitrina, dormido en su nido. Con la tormenta rompía el cristal y su cuerpo volvía a las ramas y a los espejos. Como he comentado antes, al inicio de un poco de la explicación del libro, yo vengo de una casa llena de mujeres. Vengo de una familia donde las mujeres trabajaban en la calle. Lo digo así, de esa manera tan rotunda, porque no todas las mujeres trabajaban en mi pueblo y en los pueblos de Venezuela cuando yo era un muchacho en la calle, pero mis tías sí. Y mis tías me enseñaron a cocinar, me enseñaron la jardinería y me enseñaron muchas cosas. Y tengo que agradecer, y no lo digo porque está de moda decirlo, sino porque yo he vivido mi vida por todo lo que me han enseñado las mujeres de mi familia. Y tengo que decirlo y agradecerlo. Este poema que voy a leer lo dedico a mi hermana Marielia, que vive en Londres, como si viviera en la línea o en mi pueblo, porque, bueno, ya veréis vosotros de lo que habla. Se llama Cartas y está en la página 44. Hermana querida, en el salón de mi casa había un guayabo.
lo abonaba, lo podaba y cuando se acercaba el invierno lo protegía de los vientos fríos. Todo lo que le daba me lo devolvía en hojas nuevas y en ramas que aspiraban a dar más. Cuando le abría las ventanas, cruzábamos el puente y volvíamos a nuestro pueblo del piedemonte andino. Al regresar de mis viajes, iba al salón a regarlo y a hacernos compañía. No me preguntes si se secó por olvido, indolencia o exceso. Escríbeme de nuevo. El tiempo es una urna de cristal donde no cabe la muerte. Siguiendo con la naturaleza, voy a leer el poema Abedul, que está en la página 48 del libro. Este poema me emociona especialmente porque lo escribí de un tirón. Hay poemas, como dice Carlos, donde uno hace 20, 30 versiones, se harta y no termina de encontrar el ritmo, la pausa, recoger lo que quiere pensar, quiere decir, quiere ofrecer. Este poema lo escribí de un tirón sin corregir ni una coma. Sobre hojas de abedul escribo: los días se van. El viento tira las hojas a la orilla del río o a la corriente. Algunas giran en los remolinos y otras se elevan ladera arriba. Hablo con los árboles como si hablara con mi madre o con las muchachas de mi pueblo o conmigo mismo. Las palabras se llenan de humedad en forma de rocío, de llovizna, de chaparrones, de largos días de lluvia. Con la niebla se abren las ramas y llaman a la luz del relámpago o a la luz del sol intenso. Son puente los árboles y me conmueven todos. Cada uno me cuenta un secreto y muy leves van saliendo por mis ojos. Escribo hacia la raíz cuando oscurece. Bueno, dentro de las señoras de mi familia tengo especial cariño por la tía Josefa. Mi madre dice que Josefa no es, que me he confundido. Mi madre siempre me corrige y hace muy bien. Debería llamarse la tía Josefina, que aquí suena muy raro en España, pero realmente se llama Josefina. Que me perdone mi madre. Página 51. Tu ternura era una nube detenida, el sol en el espejo, una luciérnaga en las noches oscuras. El nacimiento de un manantial, las piedras lavadas por la corriente,
los peces de plata, la ribera, el bosque. De tu cuerpo salían y volvían los pájaros y los seguías esperando con todo el amor que nos dabas. El novio nunca llegó. Y bueno, este poema que voy a leer ahora, que es el último de esta parte de la familia, habla de mi madre. Mi madre siempre ha ganado por puntos, como la mayoría de las mujeres de aquella época. Es decir, ella le daba la razón a mi padre, pero luego hacía lo que le daba la gana. Y muy bien que lo hacía. Mi madre tenía un particular orden de su vida y de sus cajones, que en Venezuela utilizamos la palabra gaveta del italiano para nombrar a los cajones. Entonces yo voy a hablar de los cajones de mi madre en este poema y de la particularidad de su orden y de lo poco que le importaba la opinión de los demás, porque mi madre tiene mucha personalidad y muy bien que la tenga. ¿Ok? La gaveta de la cocina. Había una pluma desteñida en una carta. Una hoja perdón, voy a volver a comenzar. Perdón. La gaveta de la cocina. Había una pluma desteñida en una carta. Una hoja de laurel en un espejo roto. Un rizo negro y brillante en el corazón de una piedra blanca. Desde el fondo resurgían la luna de plata de los cuentos y el intenso aroma de las especias, el algodón dulce de las ferias y el de las heridas. Los botones caían como gotas de lluvia en la sequía y las semillas en la humedad de las sombras. Murmuraban las hermanas de mi madre y ella ni las miraba. Abría la gaveta y se oía el agua, la raíz y una huella de sol.
hablar ahora del deseo. El deseo puede ser a veces una ficción, porque a veces no termina de concretarse en nada, sino es un deseo. Esta parte del libro, que comienza en la página 57, se llama En tu boca y en el río. Voy a empezar con un poema que se titula Canarias 53, que es una calle de Madrid donde yo vivía cuando trabajaba en el Jardín Botánico y donde fui realmente feliz, no en la calle Canarias 53, sino en el Jardín Botánico. Y voy a comenzar leyendo el poema que se titula Canarias 53, que está en la página 57. Y se lo dedico a todos mis alumnos que tienen deseos de estudiar mucho y deseos de otro tipo. Tú vas aún más al sur y yo quisiera oírte y contarte que he despuntado la salvia de pequeñas flores rojas y no tengo voz, ni gesto, ni señal, y la hierba crece y crece y no levanto la cabeza de la tierra. Voy del cuarto a la cocina como si ver la llama fuera un espejo, como si pudiera comprender que la hipomea purpúrea no está en el jardín botánico ni en la llama. Como si su brillo en un cercado al lado del ambulatorio borrara el cansancio que me deja el sol y el agua que cae sobre la tierra. Y no queda ni un centímetro donde no te arranque y no vuelvas a salir. La página 59, la O de tu boca. La O de tu boca, más allá de la armonía. Tu piel llena de turpiales. Tu sexo donde se mueve el mar, la arena, la curva japonesa de tu espalda. Una comba roja y negra que palpita. Que imán entera, cúspide. Tu vientre lleno de abejas. Tú también un émbolo girando y quemándonos. Página 61, tú lo sabes. Tú lo sabes bien. No hay sombras. Mi voz es clara. El sol del sur al mediodía. Un descampado donde el jardinero deshierva y pareciera arrancarse a sí mismo y hacer otra alfombra de hojas y raíces
para que la tierra se ilumine de nuevo. Vuelve, tú lo sabes. No estás, pero lo sabes. La delicadeza, la intensidad, tú lo sabes. La flor de tu cuerpo. Acabamos de pasar hace poco el inicio del solsticio de invierno. El solsticio de invierno que los cristianos han adaptado y adoptado de una manera muy particular, como todo lo adaptado de una manera muy inteligente. Pues lo que pregona y dice, esa es la Navidad, pues es la tierra preparada, ¿verdad?, para la siembra, para el cultivo. Y bueno, de eso habla este poema Navidad, en claves, como había dicho Carlos. La Navidad, ¿qué página está? 65. Ok, 65. La fecha de mi nacimiento. Las sombras caen por la ladera y bajan hacia el río. En la neblina ya sueño el oro blando en la tierra. En la bruma hay una puerta y un camino. Esa hoja es transparente y aún duerme. Un hilo de savia la ata al cielo. Habla con estrellas y pájaros. Sus flores son 2 bocas en el pecho. 4 ramas son una esperanza y casi el fruto. Esta llovizna me habla al oído. Vuelves, estallas y no sé qué decir, temblando.
Bueno, queridos amigos que me acompañan, yo voy a leer ya la última parte de mis poemas por hoy. Espero veros en otra ocasión con el nuevo libro y con muchos de los actos que ustedes tienen aquí programados, porque me ha emocionado esta casa, esta recepción, esta atención, y bueno, espero volver a verlos. Este poema tiene algo de quiromancia, aunque yo lo de la quiromancia no se me da muy bien, pero habla de la mano, de esta mano donde hay muchas cosas. No es la mía. La mía es un espejo de la suya y de la de todos los que estamos aquí. Este poema trata del tiempo, esta parte del libro trata del tiempo, pero trata de muchas cosas más. Voy a empezar leyendo el poema que se llama Costura, que está en la página 71. Tu mano hilvana la colina, brota un arroyo en la línea quebrada y el viento atraviesa el trigal y la hierba. Tu mano traza el cielo rojo y el violeta. En medio de la claridad del crepúsculo, una ráfaga de sombras. Llueve a raudales y los peces se salen del poder de tu mano. En la cuenca vibran los juncos y la estela de plata del lago bajo la niebla. Yo le digo a mis alumnos que hay un tiempo más que los 3 tiempos que nosotros conocemos. Esto no lo digo yo, no lo he inventado yo. Presente, pasado y futuro. Y el tiempo del amor, el tiempo de la magia, el tiempo de la poesía, el tiempo de la literatura, el tiempo del arte. De eso habla este poema. La cuarta estrella, página 73. El tiempo son 3 estrellas y tú lo sabes. Hay más y tú lo imaginas y nos miramos. Tus palabras firmes y elásticas me resguardan del viento y de la lluvia. Y esa otra estrella toma vida propia en el deseo. Para algunos queda dicha su luz inmensa y múltiple. Tú también la contemplas y la completas con tus ojos claros. La vida avanza, aunque somos huérfanos de padre y otros son huérfanos de madre y de casi toda vida en el espejo incluso. Pero cuando reaparece esa estela de luz y cesa la lluvia, nos acunamos y volvemos a estremecernos. Y bueno, para finalizar mi lectura, voy a leer un poema que se llama Espejismos. Es como si yo no hubiese estado aquí o esto no existiera y todo lo estamos inventando en nuestras cabezas. Así también es la vida, porque
No sabemos a veces cómo estamos aquí, ni cómo hemos llegado a esta presentación, ni por qué estoy trabajando yo en la línea después de tantos años dando vueltas por tantas partes. Esto pasa también en la vida, en el amor, en el deseo, en las cosas que uno a veces cree que existen. Y con eso doy por terminado mi lectura. Y está en la página 78, Espejismos. Vienes como lluvia tropical, como la tromba de una borrasca, y desbordas las copas de los cedros. Bajas rauda por una marcada corteza, te abres paso entre la hierba y las piedras e inundas la llanura. La pueblas de algas, musgos, piedras, de arena fina, y llenas de viento y de olas diamantinas la superficie. Bajo el sol, sueño la lluvia de tu boca dormida. Muchísimas gracias. Solo quisiera decir algo que me ha sorprendido. Primero, el arte, el verdadero arte de este hombre tan joven, que es un profesional, tiene todos los cursos de su profesión, de la guitarra, no es un aficionado. Está deseando ir a algún sitio para, según me ha comentado antes, hemos hablado del liceo, porque a él le gustaría hacer algo allí. Es un hombre que, como ven, domina perfectamente la guitarra. Le gusta el jazz. Y me ha sorprendido, no pensé que hubiera aquí un niño, porque para mí es un niño que tocase tan bien. Le felicito. Y también me ha sorprendido la lectura del poeta David. Porque normalmente los poetas suelen leer muy mal sus versos. En cambio, David me ha sorprendido gratamente porque los ha leído como si fuera un locutor. Así que felicito a los dos. Y aprovecho para agradecerles a todos ustedes que hayan estado esta tarde compartiendo la poesía. Espero que nos volvamos a reunir. Agradezco naturalmente a Manuel y a su lugarteniente que nos dejen estas instalaciones, y naturalmente agradezco a Ares, que colabora con nosotros habitualmente, y a Gloria, que siempre nos acompaña. También les sugiero que compren el libro de David, porque ya han visto que es pura poesía. Naturalmente quiero también decir que David ha donado uno de sus libros aquí para la entidad, para que tengamos un buen recuerdo de él. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.